Entonces, en la clase del día de hoy vamos a ver la parte que es termodinámica y esta es su tercera clase de mención y está dada por la profe Natalia Díaz, ¿ya? Así que para comenzar vamos a ver cuáles son los objetivos más de la clase, que es aplicar los conceptos de termodinámica básicos en la resolución de situaciones problemas, determinar la espontaneidad de la reacción de procesos químicos y aplicar la ley de Hess. ¿Ok? Entonces, para poder llegar a esto, vamos a tener tres partes en esta clase, que la primera vamos a hablar de los conceptos básicos de la termodinámica para poder comprenderla de una mejor manera y así después no confundirnos, porque es lo que sucede mucho, porque son muchos términos y todos son muy distintos entre sí. La segunda parte vamos a ver los dos principios de la termodinámica, el primero, el segundo. Hay un tercero también, que ese simplemente lo voy a señalar, lo voy a mencionar, porque no nos afecta a la resolución de los problemas, los otros sí. Y la tercera parte de la clase, que es la energía libre de Gibbs, donde vamos a hablar de la espontaneidad de una reacción. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de los conceptos básicos. Entonces, la termodinámica es la ciencia que estudia la relación entre la energía y los cambios químicos. Se subyaga, es decir, como que se basa en las reglas básicas de la química. Es decir, que la materia y energía deben conservarse a ambos lados de la reacción. O también se conoce como la energía en la materia no se destruye, sino que se conserva. No se cree se destruye, sino se conserva. Ahí sí. Eso nos dice. Ahora, les quiero preguntar, ¿ustedes han escuchado los términos de trabajo, calor, temperatura y sistemas termodinámicos? ¿Los han escuchado? ¿Lo han mencionado? ¿Sí? Ya, muy bien, perfecto. Entonces, ¿dónde se fue? Aquí. Vamos a hablar primero de... Claro, muchos son esta parte es más física, justamente. Entonces, vamos a hablar aquí. El primero, el calor. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. El ejemplo aquí más clásico es cuando, por ejemplo, nos ponemos frente de una estufa o de una chimenea y nos calentamos cuando hace frío. ¿Cierto? Después tenemos, perdón, acabo de emitir una persona. Tenemos trabajo, que es el cambio de energía que resulta de un proceso. Básicamente es cuánto, por ejemplo, fue lo que yo gasté en levantar una mesa, mover una silla, cosas muy simples, pero tienen un trabajo. Y por último también tenemos la energía, que es la capacidad para efectuar un trabajo. Es que yo lo realice, lo haga. Eso es la energía. Por eso trabajo y energía pueden llegar a confundir, pero son completamente distintos. Y ahora, algo muy importante. La temperatura no es lo mismo que el calor. Se tienden a confundir porque las dos involucran, ¿cierto? Obviamente temperatura y calor, haga la redundancia, pero para explicarlo mejor, tenemos esto. Cuando dos personas se están abrazando, no se están transmitiendo temperatura, se están transmitiendo calor, porque justamente están a distintas temperaturas esos dos cuerpos. Pero la temperatura sería, por ejemplo, medir la temperatura del refrigerador, porque la temperatura es como, por decirlo de una forma, la cuantificación de ese calor. Es como yo voy a medir el calor, pero temperatura no es calor. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de fórmulas se habla de calor, no se habla de temperatura. Claro, eso vendría siendo un poco la temperatura. Movimiento de las partículas, efectivamente.
Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que son los sistemas termodinámicos, ¿ya? Estamos aquí hablando que habla de las condiciones de las condiciones espaciales y energéticas en que las reacciones se llevan a cabo, ¿ya? Y esto se divide en tres partes que vamos a señalar. El primero es el universo, que es el sistema y el entorno. Básicamente es todo. Todo es el universo, pero no nos vayamos al universo que está en por ejemplo, en el espacio, no. Un universo perfectamente puede ser una casa, una pieza, una sala de clases, ¿sí? Es el espacio que yo estoy analizando. Ese va a ser mi universo. Ahora, el sistema van a ser los conjuntos de procesos interrelacionados con el entorno para formar una totalidad encauzada hacia un objetivo común. Es la parte específica del universo que es de interés y que es aislada para su estudio. Mucho bla bla, pero en palabras más sencillas, el sistema es la parte del universo que nosotros vamos a analizar, investigar, a los que vamos a someter, por ejemplo, a ciertas pruebas y todo aquello que yo necesite averiguar de este universo se va a enfocar en el sistema. Y este sistema va a estar en constante contacto con el universo. ¿Sí? Y después tenemos el entorno, que es obviamente lo que queda, que es el resto del universo y es externo al sistema. Para entenderlo tenemos mejor esta... Ay, me equivoqué. Era este. Tenemos esta imagen, ¿cierto? En donde el universo, como se puede ver aquí, vendría siendo como el espacio que yo voy a analizar, el sistema, lo que a mí me interesa de ese universo y el entorno, todo lo que lo rodea. Para llevarlo a un contexto más claro. Si estuviéramos en presencial, todos estaríamos en una sala de clases. Entonces, nuestra sala de clases vendría a ser el universo. ¿Cuál vendría a ser nuestro sistema? Depende de lo que nos estén preguntando. Pero para hacerlo más sencillo, vamos a suponer que el sistema en esta sala de clases van a ser todos los seres vivos. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, a los humanos. Si se llegase a meter un perro, sería un perro, los insectos, ¿cierto? Cualquier cosa con vida. Eso vendría a ser nuestro sistema. Entonces, todas las cosas que serían del entorno vendrán a ser, por ejemplo, en la sala de clase, el techo, el piso, las paredes, las puertas, la ventana, la pizarra, el computador, las sillas, las mesas, los estuches, los cuadernos, todo aquello que sea parte del universo, pero que no esté con nuestro sistema. Había una pregunta. Todo lo inorgánico, claro, en este caso en particular. O sea, en este caso en particular, pero no abiótico, lo inorgánico, claro, por así decirlo, en el caso yo les planteé, pero a veces, por ejemplo, el entorno puede también ser algo completamente biológico. Que, por ejemplo, podemos que el universo sea el cuerpo humano, pero nuestro sistema sea solamente uno de los tantos sistemas que hay en nuestro cuerpo. Entonces, todo el entorno, por ejemplo, van a ser el resto. Podría ser nuestro sistema perfectamente el sistema circulatorio. Entonces ahí entra el corazón, ¿cierto? Las venas, la arteria, eh, la arteriola, ¿cierto? Los nódulos, todo el sistema circulatorio y el sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema digestivo, vendrían a ser parte del entorno. Por eso depende mucho de lo que estemos analizando, pero en este caso concreto, en el que estamos en la sala de clases y ese es nuestro universo, lo que no tiene vida vendría a ser el entorno y lo que tiene vida es el sistema. ¿Quedó clara esa parte? Porque necesitamos que esto quede claro para poder seguir avanzando. ¿Sí? ¿Quedó claro?
¿Ya? Muy bien, perfecto. Maravilloso. Entonces, continuemos. Ahora tenemos los sistemas termoquímicos. Esto básicamente lo que nos está diciendo con estos sistemas es que podemos clasificar los sistemas en función del recipiente que va a contener estos sistemas y del intercambio de energía que hay con el entorno. Y tenemos tres tipos: abierto, cerrado y aislado. Entonces, para comprenderlo mejor, tenemos esta tablita, que es la misma que ustedes pueden ver en la guía. Entonces, aquí tenemos los tres, ¿cierto? Abierto, cerrado y aislado. En el caso de los sistemas abiertos, tenemos que hay intercambio de los dos, de energía y de materia. Y el ejemplo son los sistemas biológicos. Claro, piensen en las torrentes sanguíneas y los gradientes de concentración. En los gradientes de concentración, si está a favor de la corriente o en contra de la corriente, va a haber energía. Pero no necesariamente porque sea gradiente de concentración, sino porque van por la sangre. Y la sangre, para moverse, ¿qué necesita? Energía. O sea, ahí está la energía. Y materia, ¿por qué? Porque ¿qué se mueve por la sangre? Células. Y las células son parte de la materia. Entonces, están los dos. Dentro del mismo cuerpo hay un sistema abierto. Ahora, un sistema cerrado tiene intercambio de energía, pero no tiene intercambio de materia. ¿Por qué? Porque una vez que entra el sistema, no sale. Por eso es que es cerrado, porque entra una cosa y no sale, pero la otra sí sale. Es muy confuso entenderlo, pero para entenderlo así, tenemos el ejemplo del termo. Cuando se le echa agua al termo, ¿cierto? No hay cambio de materia porque el agua siempre va a ser agua. Y va a seguir siendo la misma cantidad de agua a menos que nosotros nos tomemos el agua. ¿Y por qué ese intercambio de energía? Porque a veces los termos quedan calientes, quedan con la temperatura del agua. O quedan fríos porque la temperatura del agua es más fría. Entonces ahí hay un intercambio de materia, pero sin embargo, perdón, de energía, pero sin embargo no de materia. Y el aislado es aquel en donde no hay intercambio ninguna de las dos, ni de energía ni de materia. Y el ejemplo es el del universo, porque la materia ahí no se pierde. Si llegase a morir algo en el universo, pasa a ser materia negra en algunos casos. Otros se transforman, por ejemplo, en agujeros negros, ¿sí? Pero no se pierde nada. Y energía tampoco, porque cada cosa tiene su propia energía. Cada planeta tiene su propia energía, cada sistema su propia energía. Los mismos satélites, sean artificiales o naturales, tienen también sus propias energías que no las comparten. Entonces, no se pierde absolutamente nada. Hay intercambio de nada. ¿Quedó claro esa parte para seguir avanzando? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces sigamos con lo que vienen haciendo las variables termodinámicas. Tenemos dos, las extensivas y las intensivas. Las extensivas son aquellas en las que su valor depende de la cantidad del sistema que se considere. Entonces tenemos aquí la masa, el volumen, ¿cierto? El calor. ¿Por qué? Porque que estas van a depender de cuánto del sistema yo voy a estar mirando, porque no es lo mismo, ¿cierto? Y la masa no me va a dar igual, el volumen no me va a dar igual, y el calor no me va a dar igual, si yo analizo todo el sistema, mitad del sistema, un cuarto del sistema, la octava parte del sistema, casi todo el sistema, siempre van a dar valores distintos. Entonces, esto depende de lo que yo analice del sistema. Para los que son más matemáticos y lo puedan relacionar, esto es como decir que es la variable dependiente. La misma palabra se lo dice. La extensiva es la variable dependiente. Y las intensivas
¿sí? Las intensivas, dice que su valor no depende de la cantidad de sistema que yo esté analizando, ¿sí? Y tampoco va a cambiar, ¿cierto? Al analizar el efecto de sus partes. Esto quiere decir que da igual donde yo me ubique en el sistema, porque siempre voy a medir lo mismo. Y entonces aquí tenemos temperatura, densidad, presión, concentración. Porque yo lo mido en el entorno o yo lo mido en el sistema, va a ser igual. O si lo mido, por ejemplo, la temperatura o la presión y la densidad van a ser iguales en todo el sistema, en la mitad del sistema, en la cuarta parte del sistema, en el 75% del sistema. Entonces, esta vendría siendo la variable independiente. Al tiro sigo. ¿Te quedó alguna duda con esa parte? ¿Quedó alguna duda? Clarísimo como el agua. Perfecto. Entonces, continuamos. Continuamos. Ahora viene algo súper importante, que son las funciones de estado. ¿Ya? Las funciones de estado son variables termodinámicas cuyo valor depende exclusivamente del estado del sistema. Es decir, son independientes de los procesos internos que se lleven a cabo. Básicamente, lo que nos está diciendo es que van a depender de si el sistema ocurre, por ejemplo, si estamos hablando de una reacción química, de si ocurre en un paso, en 2 pasos, en 3 pasos. Va a ser dependiente de eso, porque va a cambiar mucho estos valores si es una vez la que ocurrió la reacción, si fue un método directo, si fue indirecto porque tuvo que pasar por 13.000 reacciones, entonces eso altera estas variables. ¿Sí? Entonces, por esta razón, sus variaciones solo dependen del estado inicial y final del sistema. Por eso es que se pide volumen inicial, volumen final, presión inicial, presión final, entropía inicial y final, entropía inicial y final, que esto es de lo que vamos a hablar después. Se viene la entalpía, la entropía. A ver, ¿qué parte de lo de la variable? Mira, sí, te la explico más fácil. Estas funciones de estado son variables, son datos que nosotros vamos a calcular. Y estas van a depender de si la reacción ocurrió en un solo paso, en 2 pasos, en 3 pasos, 4 pasos y así sucesivamente. Mientras más pasos tenga la reacción, vamos a tener más datos. Y para esto sacamos los delta, el inicial versus el final. No nos interesa. ¿Por qué? Porque van a depender de muchos factores en que la reacción y cada una de estas variables da valores distintos, nos da información distinta sobre la reacción. Pero a ver, para que sea más fácil. Por ejemplo, si yo me dedico a sacar el volumen de una reacción, el volumen que yo voy a tener inicial puede que no sería el mismo que el volumen final, porque va a depender de si esa reacción fue directa, que eso se le llama que sea de un paso, por ejemplo, C más O2 igual 0 CO2, ¿cierto? A que, por ejemplo, si ocurriera en 3 pasos. Claro, vendría a importar solamente el inicial y el final, sin importar todo lo del medio. Como para sacar, pero ojo, eso vendría siendo solamente para sacar el dato final, porque después vamos a entrar en detalle que la entalpía van a terminar importando todos los datos para sacar la entalpía de esa reacción, pero no la entalpía final de la reacción. Ahí les voy a explicar cuál es la diferencia. Pero en teoría importa solamente el inicial
y el final independiente de los pasos que tengan. Estas variables siempre tienen hartos datos, pero lo que va a importar es inicial y el final, porque esos son los que van a ocupar para hacer sus cálculos. Básicamente es por eso. ¿Sí? Entonces, con estas funciones de estado, tenemos que decir que un proceso termodinámico es una transformación en la que un sistema intercambia energía con el ambiente, pasando desde un estado inicial a un estado final. Con eso debe quedar claro. Con esto es lo que se deben quedarse. Pasa aquí de un estado inicial a un estado final. Es como que pasara de 0 a 100 o de 100 pasar a 0. Más que nada, aquí las variables pueden ser reversibles, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque siempre va a depender de la reacción. Hay variables que son irreversibles y hay variables que son reversibles. Ahí les voy a explicar cuál es cuál. Pero para que se hagan una idea, cuando tienen una flecha para ambos sentidos, es decir, que puede ir de reactante a producto y de producto a reactante, es porque esa variable es reversible. Y si es solamente hacia un sentido, es porque es irreversible. Entonces, habiendo explicado esto, tenemos que pasar ahora a los principios de la termodinámica. Y vamos a ir aquí al primer principio de la termodinámica, porque aquí nos vamos a tardar bastante, porque hay que explicarlo lento. ¿Y por qué hay que explicarlo lento? Porque son hartas cosas las que hay que considerar. Entonces, ¿qué nos dice este principio de la termodinámica? Nos dice que el cambio en la energía interna de un sistema, que se pone así con un delta y la letra U, es igual a la suma entre el intercambio del calor, que se representa con la letra Q, entre el sistema y el entorno, y el trabajo, que se simboliza con la letra W, realizado sobre o por el sistema, porque aquí de que se explica el sobre o por el sistema es si es aislado o si es abierto o cerrado. Pero esto no nos va a influir tanto a la hora de que saquemos lo que nos importa, que es la entalpía. Y se representa con esta fórmula que es delta U, ¿cierto? Es igual al calor más el trabajo. ¿Sí? Ahora, está en función de la ley de conservación de energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esto de acá siempre se tiende a cumplir. Por eso puedo ocupar esta fórmula sin ningún problema. Ahora, la energía interna, que es la U, es la suma de las energías potenciales y cinéticas de cada molécula que interactúan en el sistema, y esto puede ser afectado por cambios de calor y trabajo. Básicamente, lo que nos quiere decir acá es que aquí, para sacar esta energía, hay que sumar las energías de cada molécula que haya pasado en el sistema. Por ejemplo, que yo tenga una molécula de agua más una molécula de dióxido de carbono, reaccionan, pero ya eso yo le voy a sacar la energía para sacar la energía interna, pero esta energía puede que cambie porque vamos a tener aquí el trabajo del calor y el trabajo, para la redundancia. Por eso es que en cada reacción hay que sacar su energía interna porque a distinta temperatura vamos a tener distintas energías. Básicamente eso es lo que nos dice. Lo voy a volver a repetir de otra forma por si es que llegasen a confundirse. La energía interna, ¿cierto?, va a ser la suma de todas las energías de cada molécula que está presente en la reacción. Pero esta energía
se va a ver afectada por los cambios que van a ocurrir en el calor y en el trabajo. Entonces, la misma reacción, pero a diferente temperatura, va a tener distinta energía interna. O la misma reacción, pero quizás, por ejemplo, con la ayuda de un catalizador para poder hacer la reacción más rápida o más lenta, también me va a dar una energía interna, porque quizás, por ejemplo, te tengo un catalizador para que para que la reacción ocurra de forma mucho más rápida, entonces va a haber más trabajo y eso va a afectar la energía interna. A eso va esa definición. Pero lo importante sobre esto es el punto que está abajo, que dice que no se puede saber toda la información del sistema. Entonces es imposible conocer la energía total instantánea del sistema, pero sí se puede conocer la variación que vendría a ser el delta. Y entonces habría que sacar la inicial y la final. O en palabras más sencillas, es que con esto que yo les dije, no se puede saber todo lo que ocurre en la reacción. Entonces, no podemos sacar la energía total de la reacción de forma instantánea. Es prácticamente imposible, es muy difícil hacerlo, ni siquiera con instrumentos de laboratorio se ha sido capaz de hacer eso. Pero sí lo que es capaz de hacer es conocer la variación de la energía que hay al comienzo de la reacción y al final. Y por eso vendríamos a tener el delta, que vendría siendo la resta de la energía interna inicial menos la final. Ahora, importante, el calor y el trabajo, sí. ¿Por qué no es posible, profe? Porque hay reacciones que son tan espontáneas, pero tan espontáneas, que apenas se le agrega, por ejemplo, a la muestra uno de los dos reactantes, va a ser reacción, y los humanos no somos tan veloces como para darnos cuenta el momento en que se inicia verdaderamente esa reacción para tomar la temperatura en ese momento. Entonces, cuando tomamos la temperatura, muchas de estas reacciones, como son espontáneas, ya ocurrieron. Entonces, la energía instantánea de la reacción es muy difícil calcularla, pues es prácticamente imposible. Ni siquiera muchos de los instrumentos de laboratorio que hay no se utilizan para eso, y tampoco es que se intente. Justamente es por eso, porque son tan espontáneas, ocurren en milisegundos, que nuestro ojo humano es capaz de darse cuenta una vez ocurrida la reacción, y no somos tan veloces para poder justamente poner en ese momento la temperatura, porque nos damos cuenta después y no somos tan rápidos. Es por eso netamente, no es por un tema de que no se quiere, no, es dificultades que nos sobrepasan. Y ahora lo último, que también es importante, es que el calor y el trabajo no son funciones de estado, pues se manifiestan durante un proceso de cambio, por lo que sus valores son dependientes de la ruta que sigue el proceso variando con él. ¿Qué nos quiere decir? Que el calor y el trabajo no son funciones de estado. Como les dije, no van a depender de los volúmenes, de las concentraciones o lo que sea inicial y final, porque el calor y el trabajo siempre va a ser uno. Siempre es uno. ¿Por qué? Porque se manifiestan durante un proceso o cambio. A veces, por ejemplo, se presentan al inicio, a veces se presentan al final, a veces se presentan en el medio de la reacción, pero siempre se van a presentar una sola vez. En cambio, para que diferencie las funciones de estado, estas funciones de estado por lo general están a lo largo de toda la reacción. De toda la reacción. El volumen siempre está presente, la presión siempre está presente, la concentración siempre está presente, la molaridad siempre está presente. Entonces, si no está presente durante todo el proceso, no vendría siendo función de estado. Por lo que entonces, los valores que tengan el calor y el trabajo van a ser
dependientes de la ruta que sigue el proceso variando con él. ¿Esto qué quiere decir? Que van a depender de si son reversibles o no reversibles, o por ejemplo, van a depender de la velocidad con la que se haga esta reacción, pero no van a aparecer dos veces. Eso es lo que nos quiere decir ese punto. Y ahora pasamos a básicamente el corazón de la primera ley termodinámica, es la entalpía, que la entalpía se representa con la letra H. ¿Ya? La entalpía es la cantidad de calor intercambiado entre el sistema y el entorno a presión constante. Recordar que la presión constante por lo general es igual a una presión atmosférica, que se representa de estas dos maneras, un ATM o 760 miligramos, que le puso una M, pero debe ser un Hg, que es de mercurio, 760 milimoles de mercurio. Y se conoce con esta fórmula que vendría a ser lo que a grandes rasgos yo expliqué en la definición. La entalpía, ¿cierto?, va a ser igual a la relación entre el sistema, ¿cierto?, más la presión por el volumen. Esa es como la fórmula de la entalpía. Ahora, la entalpía es una propiedad extensiva porque su magnitud depende de la cantidad de materia involucrada. Justamente porque la entalpía va a variar dependiendo de la cantidad de sistema que yo tenga. Claro, justamente, la presión, entonces la fórmula valdrá 1, sí, porque por lo general todas estos valores se hacen con presión 1, así que sí, vendría a ser 1, entonces vendría siendo básicamente la energía interna más el volumen. Buena pregunta, ¿el volumen en litro o da lo mismo? Mira, yo le he trabajado con mililitros, litros y unidades más pequeñas, pero por lo general es que se trabaje con litro. Por lo general, y si no, mililitro. Pero la gran mayoría de los casos es litro. De nada. Ahora, la entalpía es una función de estado. Es decir, esta va a estar determinada por el estado inicial y final del sistema. Esta sí tiene que calcular la variación, el delta. Hay un delta H. Justamente con lo mismo que yo les comentaba, que hay muchas reacciones que son espontáneas, no podemos saber cuánto es la energía y el calor y la relación instantánea que ocurre esa reacción. Entonces, para saber más o menos cuánto fue, necesitamos el estado inicial y el estado final. Y eso la convierte en una función de estado. Lo que decía, la variación de entalpía, que se representa con el delta H, o entalpía de la reacción, es la diferencia entre productos y reactantes, con esta formulita, ¿cierto? El delta H va a ser igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactantes. ¿Y cómo vamos a saber cuándo estamos presentes en la entalpía? Por ejemplo, aquí que tenemos la formación del ácido clorhídrico gaseoso, tenemos aquí el hidrógeno más el cloro, y esto va a formar ácido clorhídrico y dos moléculas para que obviamente se balancee esta reacción, porque tiene que estar balanceada. Por lo general, nosotros no vamos a sacar el delta H porque nos lo van a dar de esta forma. El delta H es igual a un valor en kilojoule,
porque esa es la unidad de medida de la entalpía, calor y trabajo. Por eso. Pero ustedes tienen que saber que para llegar a esto, se tuvo que hacer es la resta entre el delta del hidrógeno, perdón, estaba confundiendo, tiene que ser la entalpía del ácido clorhídrico menos la entalpía de el hidrógeno más el cloro. Y esa resta, esa diferencia tiene que dar menos 185 kJ. Y no se asusten, que la entalpía sea negativa es muy común. Muy, muy común. Así que no se alarmen por eso. ¿Cómo saco la U? La U por lo general la dan. La energía interna dice, energía interna de tanto. La U. Y si no, te pueden dar el otro ejercicio en donde te dan la entalpía, la presión y el volumen y tienes que sacar la U. Pero por lo general la U se menciona. ¿Cuánto es el valor? ¿Ya? En los ejercicios. Claro, es cosa de llegar y reemplazar. Justamente, le dan los datos, ustedes dicen, tengo esto, y reemplazan. Pero quedó clara esa parte porque ahora nos vamos a ir intentando cada vez un poco más dificultad, hasta llegar a la ley. ¿Sí? Consu, que tienes la mano Creo levantada. que me confundí. En la fórmula de arriba, la que está en negrito, esa es la entalpía, pero no es lo mismo que la variación de entalpía. No, no es la misma. No, Ya, entonces, mira, la que está arriba es para sacar simplemente la entalpía de un elemento, o de un reactante, o de un producto, independiente. ¿Ya? ya. Y este nos va a dar un valor. Y este valor es el que nosotros vamos a reemplazar en la fórmula que está acá abajo, que es para sacar la entalpía final de esa reacción. Ok, gracias, profe. De nada. La variación de entalpía involucra la entalpía de los productos y reactantes. Justamente. ¿Es un trabalengua? Justamente. Puede ser un poco confuso en comprenderlo porque va a decir que para sacar la diferencia de la entalpía se necesita la entalpía de tal cosa. Pero sí, es un poco de trabalenguas. Entonces, ahora vamos a pasar, ¿cierto?, a la otra parte de la entalpía, que esta parte es la que a mí me interesa que ustedes entiendan. Que en la entalpía hay dos tipos de reacción dependiendo de cuánto nos dé la entalpía. El resultado este. Dependiendo de cuánto nos dé este resultado, tenemos dos tipos de reacción química. Y ahí tenemos la reacción exotérmica, que es aquella que va a ceder calor al entorno, es decir, va a transferir energía térmica. En palabras más sencillas, el termo. El termo vendría a ser una reacción exotérmica porque al recipiente donde yo tengo el agua está caliente o está frío, considerando que el termo por lo general siempre está a la misma temperatura. Entonces aquí el calor se considera al producto. ¿Ya? ¿Qué va a ser esto? Los productos van a estar en una menor cantidad que los reactantes. Entonces, en este caso, la entalpía es negativa y se representa como está en el ejemplo anterior, con un menos y el delta H. O delta H es igual a menos y el valor. Es absolutamente lo mismo. Entonces, la reacción anterior, esta sería exotérmica, porque tiene una entalpía negativa. Entonces, si una es exotérmica, la otra va a ser endotérmica, que es aquella que va a absorber calor del entorno, entonces va a integrar a su sistema energía térmica. Entonces aquí el calor se considera en los reactantes. Y aquí es todo lo contrario.
los productos ahora van a estar en mayor cantidad que los reactantes. Entonces, la entalpía va a ser positiva. Y para verlo mucho más fácil tenemos estos dos gráficos. Si se dan cuenta, en el cuadro que está con rojito, los reactantes o reactivos están en mayor cantidad que los productos. Entonces, esta va a ser una reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque aquí empezó a ocurrir la reacción, ocurrió, pero este que está aquí se dio temperatura, ¿no es cierto? Los reactantes se dieron temperatura hacia los productos, entonces esa diferencia de energía está negativa, porque este es mayor. Ahora, si nos vamos al que está con azul, nos vamos a dar cuenta que aquí, esta vez los reactantes están en menor cantidad que los productos. Entonces, este fue el que absorbió energía, fue el que absorbió calor. Entonces, esta es una reacción endotérmica porque la entalpía es positiva. ¿Qué? Porque probablemente la resta dio positiva al ser los productos con mayor cantidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí viene a entrar lo que viene a ser la ley de Hess. Entonces, ¿qué es la ley de Hess? Bueno, la ley de Hess dicta que el cambio de entalpía, el delta H, para una reacción química a temperatura y presiones constantes es siempre el mismo independiente de los pasos que tome la reacción. ¿Esto qué quiere decir? Que da lo mismo si mi reacción tiene 3 pasos, 2 pasos, 5 pasos, da igual, porque el valor final de la entalpía, el delta H, este cambio entre el inicial y el final, va a ser siempre el mismo, independiente de si es una reacción con pocos pasos o una con muchos pasos. A ver, para hacerles más sencillo. Por ejemplo, pensemos la entalpía del agua y la entalpía no, la entalpía del agua, pero pensemos que la entalpía del agua, en vez de ocurrir en un solo paso, que es como generalmente ocurre, ocurrirá en 2. Da igual, porque la entalpía del agua que ocurre en un solo paso y la que ocurre en 2 solos pasos va a ser la misma. Da igual si tiene un paso, si tiene 2, si tiene 3, si tiene 4, si tiene 5 y así sucesivamente. Porque lo que nos va a importar es la inicial y la final, y esas siempre se van a mantener. Esa prácticamente no cambia. Pero ¿qué también nos dice la ley de Hess? Nos dice que el valor de la delta H o el valor del delta entalpía es directamente proporcional a la cantidad de reactivo o producto. Es decir, que este valor del delta H va a aumentar o va a disminuir dependiendo de si hay poco reactivo o poco producto. Si hay más producto, evidentemente el delta H de los productos va a ser mayor, va a ser más alto. Si hay mayor cantidad de reactantes, entonces el delta H o los H para los reactantes va a ser mayor. Entonces esa diferencia es la que va a ir cambiando, pero porque la cantidad de reactantes o productos fue la que cambió. ¿Se entendió esa parte? Porque igual es un poco complejo de comprender. Recuerden aquí que ustedes pueden pararme sin el problema. Ya, mire, va a ser lo más fácil. La entalpía, ¿cierto? El delta H, que ahora esa va a ser nuestra entalpía, el delta H, va a ser directamente proporcional a la cantidad que tiene la reacción de los reactantes y productos. Entonces, mientras más reactante yo tenga o más productos yo tenga, mayor valor va a tener la entalpía. Mientras menos tenga, va a tener menos valor la entalpía de los reactantes, de los productos y por ende de la reacción final. ¿Quedó más claro ahí? Si los dos aumentan,
la entalpía aumenta. Si los dos disminuyen, la entalpía disminuye. Si uno aumenta, la entalpía también va a aumentar, pero esa va a ser solo de lo que aumentó. Si una disminuye, va a disminuir, pero solo de lo que aumentó, y ahí también va a disminuir un poco la entalpía final, porque disminuyó uno de los componentes de la reacción. A eso va. Si uno aumenta, la entalpía aumenta. Si una disminuye, la entalpía disminuye. ¿Quedó más claro ahí? ¿Me expliqué mejor ahí? Que igual esa parte es media confusa. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, esto puede que ahora no le encuentren sentido, pero cuando yo les muestre a qué se refiere esta parte lo van a entender. Dice que para reacciones inversas es el mismo valor, pero con el signo opuesto. ¿Y a qué nos referimos con reacciones inversas? A reacciones en las que, por ejemplo, el producto se encuentra en los reactantes, o el lactante se encuentra en los productos. Y ustedes dirán, ¿qué me refiero con eso? ¿Qué diablos estoy diciendo? Calma, ya viene, ya viene. Ya les voy a explicar en qué consiste. Reversibles, no tan así, pero sí, puede que sea reversible, pero es más por el tema de los pasos de la reacción. ¿Ya? Ya. Entonces, para comprender cómo funciona la ley de Hess, vamos a sacar una entalpía, para que les quede claro cómo se saca una entalpía. Y esta es la parte que a mí me gusta, porque es muy, muy mecánico, pero a su vez no es complejo, a diferencia de otras partes de la misma termodinámica. Entonces, tenemos esta reacción, ¿cierto? Y nos dan las entalpías de cada una de estas reacciones. Y si damos cuenta, es una reacción de 3 pasos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto reaccionó para llegar a esta fórmula que vendría siendo la fórmula general. C3H8 más 5O2 formó 3CO2 más 4H2O. Entonces, ¿a qué nos referimos con reacciones inversas? Miren acá. Muy detalladamente cada una de las reacciones. Para llegar a esta reacción, significa que en algún momento el CO2 tuvo que estar en los productos, el agua tuvo que estar en los productos, el oxígeno tuvo que estar en los reactantes y el C3H8 tuvo que estar en los reactantes. Pero aquí están los productos. Entonces, ¿qué nos decía el último punto? Que para reacciones inversas es el mismo valor, pero con sentido opuesto, que vendría a ser esto. Lo que nos dice la ley de Hess es que nosotros podemos hacer este pequeño ajuste en las semireacciones para poder dejar a conveniencia nuestra dónde deben ir los reactantes y los productos, pero ¿con qué fin? Con el fin de llegar a la reacción final. O sea, en palabras sencillas, si el C3H8 hubiera estado siempre en los reactantes, yo no hubiera tenido que hacer ningún ajuste en la reacción, no hubiera tenido que cambiar de posición nada. Pero como estaba en los productos y yo necesito en los reactantes, tuve que dar vuelta a esta reacción y me quedó como está en las figuras de acá abajo, en la negrita. Entonces ahora tengo el C3H8 en los reactantes, que era donde a mí me convenía que estuvieran, porque es donde tiene que llegar la reacción. Entonces, eso nos dice la ley de Hess, que nosotros podemos ir arreglando, básicamente, las semireacciones para llegar a la fórmula final. Pero no debemos olvidar que también nos dice que es el mismo valor, pero con sentido contrario. Entonces, como aquí estaba el delta H con valor negativo, al yo dar vuelta a esta reacción, es como si yo estuviera multiplicando por -1 la entalpía. Entonces,
va a quedar con el signo contrario. Y si era negativo, pasa a ser positivo. Y si era positivo, pasa a ser negativo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? Profe, Ujú. no entiendo qué tiene que ver el cosito del medio con lo de abajo. Ya, mira. Es que el del medio es la explicación a las ideas. ¿Por qué? Porque estas son las semi-tracciones que ocurrieron en esta reacción, pero tú necesitas llegar a esta reacción. Y para llegar a esta reacción necesitas que cada uno de los reactantes y los productos estén en su lugar. ¿Y cuál es la relación de esta imagen, la del medio con la que está acá abajo? Es que la de abajo sí cumple con lo que está escrito acá arriba, a diferencia de la que está arriba de la que está en el medio, la primera imagen. ¿Por qué? Porque acá tenemos reacción por reacción. ¿Qué necesitamos? Que el dióxido de carbono esté en los productos. Carbono, oxígeno, dióxido de carbono, está en los productos. Bien, está donde yo necesito. El agua, también necesito que esté en los productos. O sea, acá vamos, hidrógeno, oxígeno, el agua está en los productos. Bien, vamos bien. 10 de 10. Tercera reacción. Tengo el carbono, tengo el hidrógeno y tengo el C3H8 en productos. Pero aquí yo no lo necesito en los productos, lo necesito en los reactantes. Entonces, como lo necesito en los reactantes, tengo que cambiar este. Y al cambiarlo, significa invertir los lugares. Este C3H8 que estaba en los productos pasa a los reactantes y el carbono y el hidrógeno que estaban en los reactantes pasan a los productos. Entonces, yo di vuelta esta reacción y al dar vuelta esta reacción, se cambia la entalpía de signo. Si estaba negativo, pasa a positivo. Si está positivo, pasa a negativo, porque en el fondo es como si a esta reacción de acá arriba yo lo hubiera multiplicado por -1. O sea, multiplicar por -1 se invirtieron. Esa es la relación. La de arriba es lo que ocurrió y lo de abajo a lo que llegué. Pero no llegué directamente, así como si fuera un ciclo o una escalera, que voy, termino un paso, paso al otro, termino un paso, paso al otro, termino un paso, paso al otro, porque justamente esta quedó en los productos y no en los reactantes, que era donde yo necesito que queden. ¿Se entendió más ahí? Me expliqué mejor ahí esa parte que igual es un poco confuso. El O aquí no se fijen en el O. El O no es el que nos interesa. O sea, sí nos interesa para llegar a la reacción final, pero en este momento lo que nosotros nos interesa es que todo lo que teníamos en los productos quede en los productos y los reactantes queden en los reactantes. Pero ¿cuál es la reacción que importa? La que está al medio, que es la fórmula general de la reacción. La fórmula general de la reacción. La que está arriba fueron los pasos que ocurrieron. La que está abajo fue lo que yo tuve que arreglar para que esta reacción, esta fórmula general se cumpliera. El oxígeno aquí no tiene mucho que ver. ¿Franco? Sí, igual, tranquilidad, si les cuesta entender. Es Ujú, complicado la IDGs y sí, para que ustedes lo comprendan bien es necesario hacer ejercicios. Como que sí, cuando uno hace ejercicios, como que todo le resulta más, esto es lo que tenía que hacer realmente, pues como que me perdí esta parte de acá, como que uno trabajando y se da cuenta como lo que tiene que hacer. sí, Lo que explica la Natalia es como muy por encima y todo, y tienen, cuando lo trabajen un poco más en la práctica, con ejercicio, cuestiones, y también recuerden, cuando el control, etcétera, ahí van a poder entenderlo, probablemente lo entiendan más. Yo por lo menos la IDGs no entendía nada hasta que empecé a hacer ejercicio y dije, es un poco como matemáticas, pero aplicado a química y tengo como que trabajar con todo un poquito. Pero
Pero sí, así que tranquilidad. Sí, calma. Esta parte es muy compleja de entender justamente porque como que hay que imaginarse lo que pasa y son hartos procesos los que ocurren, entonces no se compliquen. No, si no entendieron ahora, véanlo después con más calma, hagan los ejercicios y ahí les va a ir quedando tío. Pero esto en el fondo es lo que dice la IDGES. Y si tengo uno de los pasos al revés, lo doy vuelta. Y al darlo vuelta, me cambia la entalpía. Quédense con eso. Si tengo un paso al revés, cambio una de la reacción que yo necesito y le cambio la entalpía. Pero no se pueden olvidar de lo que hacen con la entalpía. ¿Cómo encuentras este al revés? Muy fácil. Miras la ley, la fórmula general y te vas reacción por reacción. Reacción por reacción. Ejemplo. ¿Tú qué necesitas que quede? ¿Tú qué sabes que necesitas? Necesitas CH3, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Entonces vas mirando reacción por reacción. Entonces la primera, tú dices, ¿qué tengo? ¿Qué me sirve? El oxígeno, que está bien, porque era lo que yo necesitaba, y de carbono, que está el producto, bien, que era donde yo lo necesitaba. Entonces, esta yo no la modifico, no le hago nada, no la muevo. Me voy a la segunda. Tengo el hidrógeno, el reactante. No lo necesito. El oxígeno lo tengo acá, ¿cierto? Lo tengo aquí, que lo necesito bien, y tengo aquí el agua, que está el producto. Bien, lo tengo, está bien, porque lo tengo aquí en los productos. Ahora, voy a la última. El carbono no viene ni fu ni fa, porque no nos da la reacción final. El hidrógeno, ni fu ni fa, no está la reacción final. ¡Din, din, din! C3H8. Este es el que necesito, pero en esta está en los productos. Y si me voy a la fórmula, está como reactante. Esta es la que tengo al revés. Se los voy a marcar. Esta es la que tengo al revés. Esa. Claro, es como una monga. Hay que encontrar cuál es el que está mal. ¿Les quedó más claro ahí? Muy bien, ahora. De nada. Bien. Ya, perfecto. Lo logramos. Es eso, tienen que buscar en reacción por reacción cuál es la que está bien. Hay reacciones en donde ninguna hay que corregir, hay que cambiar porque están todas en las posiciones que deben estar. Hay otras donde hay que cambiar dos, hay que cambiarlas todas. Entonces hay que ir mirando ahí reacción por reacción de la semi-reacción para poder para poder llegar a lo que me pide aquí. Ya, llegamos acá. Nos damos cuenta que tenemos aquí ¿cierto? El CH3 en los reactantes, el oxígeno en los reactantes, vamos muy bien. El dióxido de carbono lo tenemos acá en los productos y el agua también en los productos y ambos tienen que estar en los productos. Muy bien, pero aquí no se termina. Porque ¿qué pasa? Que nosotros ahora tenemos que hacer que esto calce con los coeficientes estequiométricos, que son los numeritos que están acá. Entonces, CH3, H8, tenemos uno solito. Nos vamos acá, ¿cierto? A la reacción que está arriba, H2, ¿cierto? No nos importa. Este hay que corregirlo porque tenemos que llegar a 5. Y agua, tenemos un agua, pero tenemos que llegar a 4 aguas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil. Como tengo aquí, concéntrense más en que les cuadren los productos, porque esos son los que en el fondo les van a perjudicar más.
esos en el fondo son los que van a incidir más en los resultados finales. Entonces, bueno, vamos aquí la segunda reacción, ¿cierto? Y nos damos cuenta que el agua es solamente una molécula y necesitamos 4. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 4, pero al multiplicar por 4, aquí, ojo, no es que yo multiplique solamente el agua, multiplicamos a toda esa reacción por 4. Toda esa reacción por 4. Y el 2, como es un medio, es el único que va a tener un coeficiente distinto. Entonces, multiplicamos por 4 esta reacción y damos cuenta que quedamos con 4 hidrógenos, ¿cierto? 2 aguas y, perdón, 2 oxígenos y 4 aguas. Y este queda con 2 porque aquí el agua está con un medio. Entonces, 4 por un medio o 4 dividido 2, 2. Y nos vamos a la que está más arribita, a la primera reacción. Nos damos cuenta que tenemos carbono, no nos interesa, oxígeno, pero tenemos que llegar a 5. Entonces, nos faltan aquí, este geométrico. Y dióxido de carbono, que tenemos que llegar a 3, pero tenemos 1. Entonces, como nos falta para llegar a 3, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Claro, en este paso más estequiometría. Llegamos al 3. Entonces, multiplicamos a 3, pero recuerden que no es solamente dióxido de carbono, sino que toda la reacción. Entonces, multiplicamos por 3, entonces sería carbono por 3, ¿cierto? Oxígeno por 3 y 3 de carbono. Si se dan cuenta, lo voy a anotar aquí, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Quedamos en CH3, C3, perdón, H8. Aquí están las 5 aguas, porque 3 más 2 es 5. Acá si les quedan dos elementos iguales, los suman sus valores estequiométricos. Y aquí están las 3 aguas, perdón, los 3 dióxido de carbono y los 4 aguas, que fue lo que teníamos que llegar porque es lo mismo que está acá arriba. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a decir que esto está perfecto. Se cumple todo lo que decíamos. Entonces, ¿qué es el paso verdaderamente final? Calcular la entalpía final de esta reacción, que es en el fondo para lo que nos ayuda la ley de Hess. Entonces, tenemos que recordar, dimos vuelta a una reacción la multiplicamos por 3 y la otra multiplicamos por 4. ¿Y por qué es importante recordar lo que hacemos con cada una de las reacciones? Porque nosotros tenemos que anotar en las entalpías de cada semireacción lo que ocurrió con esa semireacción. Entonces, la primera, ¿cierto? Como la multiplicamos por 3, para cumplir con los 3 dióxido de carbono, la entalpía de esta reacción se va a multiplicar por 3. Entonces, 3 por menos 94 da eso, menos 282. La segunda, ¿cierto? Multiplicamos aquí por 4 para llegar a las 4 moléculas de agua. Entonces, como multiplicamos toda esta reacción por 4, la entalpía que nos dan acá de esta reacción se multiplica por 4. Entonces va a ser 4 por menos 68 y este es menos 272. Y la última, como no hay que multiplicarla por nada, porque estaban bien sus coeficientes estequiométricos, pero la dimos vuelta para que el C3H8 nos quedara en los reactantes, porque estaban los productos, entonces le tuvimos que cambiar el signo, que en el fondo, si le quieren poner algo acá adelante, le tienen que poner, para que ustedes sepan, por menos 1. Entonces, si ustedes saben que a esta la dieron vuelta, entonces está con el signo ya arreglado. Como dimos vueltas, ¿cierto? Se escribe la entalpía con el signo contrario y se respeta. Entonces, como era 33,8, se mantiene 33,8. Y para sacar la entalpía final de esta reacción, lo único que tenemos que hacer ahora es sumarla. Y eso da un total de menos 520,2 kilocalorías por mol, que es la unidad de la entalpía final cuando son más de un paso. Kilocalorías por mol, que viene siendo concentración y
calor, temperatura. Pero, ¿les quedó claro por qué se multiplica cada entalpía de reacción? Para explicarlo otra vez, porque eso puede ser bastante confuso. ¿Necesitan que lo explique de nuevo? ¿O quedó claro? ¿Quedó claro? Ah, muy bien, perfecto. Ya. Vamos a continuar. Entonces, lo que nosotros sacamos es para sacar la entalpía de una reacción cualquiera. Pero está también la entalpía estándar de una reacción o de la reacción, y que es la entalpía de la reacción que se efectúa a una ATM, a presión constante. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que la anterior va a estar a presión constante, pero son entalpías de reacciones con bastantes pasos, entonces es más complejo determinar una sola entalpía y hay que ir viendo las entalpías de cada paso. Estas, por lo general, son entalpías o de un solo paso o de varios pasos, pero que son cortos, 2, 3, 4, que es mucho más fácil sacar esas entalpías. Y esta entalpía estándar tiene mucha relación con esto, con el cambio de calor cuando se forma un mol de compuesto a una ATM, a una presión atmosférica. Se forma un mol y vamos a sacar la entalpía. Y tiene también relación con lo que dije anteriormente, que estas son más rápidas de sacar justamente porque son menos pasos en la reacción. Ahora, a partir de las entalpías estándar de formación de los productos y los reactivos, podemos obtener la entalpía estándar de la reacción. Esto es simplemente una fórmula para sacar como la entalpía estándar, que se escribe así, el delta H, un 0 y un R. Y esto quiere decir que la sumatoria, ¿cierto?, de los coeficientes estequiométricos de los productos por la entalpía de formación de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactantes por la delta, la entalpía de los reactantes. Esto no, a ustedes no creo que les hagan preguntas de esto en la PTU porque tendrán que tener esto al lado, que no creo que se los pasen en PSU, que es una tablita que se las voy a dejar aquí en el PPT y ustedes pueden agrandarlas, pues todo lo que quieran, con las entalpías de algunos compuestos inorgánicos y orgánicos que están a una TM de atmósfera, a una presión, y a temperatura constante, que es la temperatura ambiente, que por ejemplo son entre 25 y 28 grados. Y estas son las entalpías que se usan en esta fórmula. Entonces, no creo que a ustedes les tengan que saber esto. Se los menciono porque si deciden seguir algo con química, lo van a ver. ¿Sí? Pero es netamente para saber que de esta manera se calcula la entalpía estándar de una reacción. Y que hoy en día, ahora, esto no se calcula prácticamente porque están estas tablitas a las que se puede recurrir. Y ahora nos vamos a la última parte de lo que tiene que ver con la primera ley de la termodinámica, siempre me confundo, que es la energía de enlaces. Entonces, esto tiene relación con el flujo de calor que tiene lugar cuando se rompe un mol de enlace constante. Básicamente, estoy diciendo que esto va a medir el calor que tiene la reacción cuando se rompe el primer mol. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la cantidad de energía que va a absorber o liberar esa reacción, y esto va a depender del tipo de enlace. ¿A qué me refiero con tipo de enlace? Así es enlace doble, simple
o triple. De eso depende, porque evidentemente va a ser mayor energía cuando el enlace es doble o triple. Y aquí viene lo importante. Cuando se rompe un enlace, se absorbe energía. Entonces, la entalpía es positiva. Y cuando se forma un enlace, se libera energía. Entonces, la entalpía es negativa. Entonces, es como decir, cuando se forma un enlace, es exotérmica. Y cuando se rompe un enlace, es endotérmica. Porque tiene que ver con el resultado de esa entalpía. ¿Quedó claro esa parte? Porque es confuso, pero quédense con lo último. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Para continuar con lo que sigue. Pero lo voy a repetir igual para que les quede más claro. Esto simplemente tiene que ver con el calor que va a tener la reacción cuando se rompe un mol. Y esa energía va a estar condicionada por el tipo de enlace que tenga esa reacción, si es enlace doble, triple o simple. Y cuando se rompe un enlace, se va a absorber energía. Cuando se forma un enlace, se libera energía. Entonces, como cuando se rompe un enlace, se absorbe energía, esa entalpía va a ser positiva. Y cuando se forma un enlace, se va a liberar la energía, entonces la entalpía es negativa. Entonces, uno es endotérmico y el otro es exotérmico. ¿Quedó más claro así? ¿Está más ¿Profe? claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Pues, Entonces ahora vamos a tener lo último que vendría siendo que para que esto se puede calcular a partir, ¿cierto?, de la reacción de la energía del enlace roto y lo formado. Sí, Consu, tenías la mano levantada. profe, entonces cuando se forma un enlace se libera energía, por ende sería exotérmica. Exacto, Gracias. de nada. Y esto es simplemente para que ustedes lo tengan, que esta energía de enlace se forma así. La entalpía de la reacción es igual a la sumatoria, ¿cierto?, de los enlaces rotos de los reactantes, que los que están en reactantes, menos la sumatoria de los enlaces formados, que son de los productos. Y tenemos ahora un recreo. ¡Woohoo! Recreo. A las 7:30 volvemos, ¿sí? Voy a Son, pausar por si acaso. sí, ya. Ya, entonces, para que hablemos del recreo, ¿cierto? Vamos a hablar de este tema, que es la entropía. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro qué es la entropía antes de pasar a la segunda ley. Y la entropía es la magnitud asociada a los cambios de calor, que mide el grado de desorden de un sistema. La entropía nos va a decir qué tan desordenada es la reacción, es decir, si ocurre muy ordenadita, es decir, así como ocurre esto, después esto otro, después esto otro, o ocurre primero esto, después esto, después esto, después. Es como representar de alguna forma qué tan loca es la reacción, ¿ya? Y es posible evidenciarla en los estados de agregación de los compuestos que forman parte de una reacción. Esto básicamente está a decir que esto se va a notar cuando se está preparando una reacción y le empezamos a agregar los reactantes. Cuando se empiezan a agregar los reactantes es que nos vamos a poder dar cuenta de este grado de desorden que tienen las reacciones. Y esta es una variable extensiva. ¿Y por qué una variable extensiva? Porque va a depender de el estado inicial y el estado final. Justamente por eso es una función de estado. En esta también es importante saber que podemos ocupar la ley de Hess en caso de que deba ser calculada. Y lo importante que les voy a explicar a qué se debe esto, pero la temperatura de 0 Kelvin va a indicar que la entropía es 0. Básicamente está tan juntito
las moléculas que no hay grado de desorden. Es como, para entenderlo más fácil, es como ver cómo están las moléculas cuando está gaseoso, líquido y gaseoso y sólido. A eso, un poco a eso va. Entonces, para calcularla, se utilizan también la entropía estándar de formación, como la entalpía, ¿cierto? Se ocupaba la entalpía estándar para calcular como la entalpía final o como la estandarizada de una reacción. Aquí hacemos lo mismo, pero con la entropía. Y justamente la entropía estándar de formación, que es la que le mencioné anteriormente, es la diferencia entre las entropías molares estándar de los productos y de los reactivos teniendo en cuenta sus coeficientes estequiométricos. Esta formulita básicamente nos está diciendo. Entonces, que la entropía, ¿cierto? Se conoce la entropía con una S, olvidé mencionarlo. Así que se las presento, se menciona con una S, ¿cierto? Y esta es como la estándar de formación. Va a ser la sumatoria, ¿cierto? De todas las entropías de los productos multiplicado por los coeficientes estequiométricos, menos la sumatoria, ¿cierto? De las entropías de los reactivos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Pero para comprenderlo, no es que yo tenga que multiplicar todos los coeficientes estequiométricos entre sí y eso multiplicarlos por las entropías. No, cada entropía con su coeficiente. Entonces, por ejemplo, si tuviera dos productos, cada uno de esos productos con su coeficiente estequiométrico. En algunos casos es 1, entonces simplemente se suman. Y al igual que con la entalpía, tenemos aquí una tablita que nos dice, ¿cierto?, cuáles son estas entropías. Es básicamente lo mismo que la entropía, pero simplemente aquí medimos desorden y en la entalpía medimos el calor de esa reacción. Entonces, habiendo hablado de la entropía, vamos a conversar sobre el segundo principio de la termodinámica, y que dice que la entropía del universo siempre tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque las reacciones, obviamente, los reactantes y los productos pasan de algo que ya estaba hecho a otra cosa completamente nueva, y eso puede aumentar, y eso es lo probable, no tiende, va a aumentar el desorden. Por eso es que tiende a aumentar. Y la entropía básicamente nos dice esto, que la entropía total va a ser la entropía del sistema más la entropía del entorno, y esto debe dar mayor a 0 para que haya entropía. En un proceso reversible, la entropía del universo es constante, pero si el proceso es irreversible, la entropía siempre aumenta. ¿Y cómo van a saber si es reversible o no es irreversible? Por la flecha de la reacción. Como le dije, si la flecha de la reacción señala solamente hacia un sentido, que por lo general es hacia el lado derecho, o sea, que la reacción va de izquierda a derecha, esa reacción es irreversible. En cambio, si tenemos flechas para ambos sentidos, es decir, que puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es que esa reacción es reversible. Ahí se tienen que fijar en el sentido de la flecha o las flechas. Pasa a formar parte de las variables que determinan los intercambios de calor en un sistema, porque obviamente el calor va de una u otra forma a decir si hay más o menos desorden. Y simplemente tienen que saber eso, que se relacionan. O sea, mientras más entropía, probablemente esté haciendo mayor calor en ese sistema. Está habiendo mayor calor, mejor dicho. Y la mayoría de los procesos que son espontáneos, justamente, participan de un proceso irreversible, por lo que hay un mayor desorden. Eso es simplemente que lo sepan. Recuerden que los espontáneos, les voy a mencionar que después les voy a estar eso de la espontaneidad en la energía libre de Gibbs,
pero los espontáneos justamente eso que se agregan los reactantes y hacen la acción inmediatamente, no hay que esperar un tiempo. ¿Y por qué es importante esto de la entropía? Porque vamos a ver esto de los cambios de estado. Y que esto está determinado un poco por entropía. Entonces, los procesos que son endotérmicos, que aquí yo les nombré, que son estos tres, fusión, ebullición y sublimación progresiva, tendrán valores de entalpía y entropía positivos. ¿Por qué? Porque la entalpía, ¿cierto? Como es endotérmica, es positiva. Entonces, ahí tiene una, y la entropía, porque hay más desorden. Lo que hice acá, como son procesos endotérmicos, captan calor, hay captación de calor, y eso aumenta la entropía. Y también a mayor de organización a nivel molecular de los compuestos. Entonces eso hace que la entropía aumente. A diferencia de los que son procesos exotérmicos, que son la congelación, condensación y sublimación degresiva, donde aumentan la organización del compuesto, por lo que la entalpía y la entropía tienen una tendencia negativa. ¿Sí? Básicamente está diciendo que en los exotérmicos la entalpía y entropía van a ser negativas y en los endotérmicos la entalpía y la entropía van a ser positivas. ¿Me dan un segundo que voy a prender la luz porque está un poco oscuro y no me ven? Vuelvo inmediatamente. Ya, ahora sí, me veo mejor. Hola. ¿Tienen dudas con esto? Si no, les va a quedar más claro con este dibujito, miren. Este dibujito, aquí está el dibujito. Tenemos los tres estados físicos de la materia, que son líquido, gaseoso y sólido. Entonces, para que ustedes entiendan mejor, los que están con rojito son los endotérmicos, los que están con azulito son los exotérmicos. Entonces, como van siempre los endotérmicos, no, nada que ver. Como los endotérmicos, ¿cierto? Van a captar calor del estado del que van a pasar, entonces aumentó la entalpía y eso va a significar mayor desorden. De ejemplo, cuando ebulle un líquido, ese gas va a tener más temperatura de lo que tiene el líquido, entonces obviamente aumentó la entalpía. Por su vez, este gas va a tener las moléculas más separadas. Como tiene las moléculas más separadas, hay mayor desorden, a diferencia del sólido que está más justita. O por ejemplo, cuando pasamos del líquido sólido en la congelación, que vendría siendo uno exotérmico, como el sólido aceptó el calor, pero libera el calor, el líquido, el sólido se transforma en el hielo, y eso va a hacer que, como justamente liberó energía, este líquido va a hacer la entalpía mucho menor, y justamente como pasó de un estado donde estaba más separado a uno más juntito las moléculas, hay menos desorden. Entonces, cuando hay menos desorden, hay menos entropía. Para que se recuerden aquí, los exotérmicos están con rojito porque vendría a ser como si fueran los calientes, y los gaseosos y los que están en azul, los que están fríos. Recuerden, es como con las llaves, ¿cierto? Que el rojo es el agua caliente y el azul es el agua fría. Es un poco eso, para que se recuerden de los procesos. Pero también puede que lo vean así mejor. Miren, en este dibujito de acá. Tenemos el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, mientras vayamos de sólido a gaseoso, va a aumentar la entropía y obviamente la entalpía, pero si pasamos de gaseoso a líquido, va a disminuir. En estado gaseoso hay más entropía, ¿no? Exacto, justamente. ¿Por qué? Porque las moléculas están más separadas. Eso va el desorden.
Aquí están más separadas las moléculas. En el sodio está más juntita, entonces como está más juntita, está más compacta, hay menos desorden. A eso va. ¿Estamos claros? ¿Se aumenta la entropía? ¿Aumenta la entalpía? Sí, por lo general. Por lo general, ambas son directamente proporcionales. Aumenta una, aumenta la otra. Disminuye una, disminuye la otra. De nada. Y ahora yo les voy a comentar de esto, que es el tercer principio de la termodinámica, pero es más que nada conceptual, no les va a afectar en nada. Dice que a una temperatura de 0 Kelvin, la entropía de un cristal perfecto es igual a 0. Entonces lo que decir que a esta temperatura, que es el cero absoluto, que son menos 273 Celsius, entropía va a haber. Entalpía no. ¿Por qué? Porque no hay calor ahí. No hay calor. Pero si hay entalpía, ¿por qué? Porque lo que se forma es un cristal. Y como se forma un cristal, hay un nivel de orden. Como hay un nivel de orden, va a haber entropía. Y esa es 0. Esa es la única vez que la entropía vale 0. Y, que a diferencia de la entropía sí puede tener ceros absolutos, justamente porque 0 Kelvin es el cero absoluto. Es netamente conceptual eso, no es que vayan a ocuparlo más allá, simplemente se los digo porque tienen que saber, pero no les va a afectar en nada. Y ahora nos vamos a la última parte, que es la energía libre de Gibbs. Y esta, la energía libre de Gibbs, se representa con la G, con el delta G, porque por general se le conoce así. Y la energía libre de Gibbs es la energía disponible para que pueda ocurrir la reacción. Entonces, ya pasemos. Entalpía era el calor de la reacción, entropía el nivel de desorden de la reacción, y la energía libre de Gibbs es para medir la energía, pero para que mi reacción ocurra. La otra es cuando la reacción ocurre y todavía no ocurre. Esto es para que ocurra. ¿Ya? Y la energía libre de Gibbs se usa para determinar la espontaneidad de una reacción, que aquí es lo que yo les decía, que como que se empezaba a combinar esto de que la entalpía no se puede a veces calcular del momento en que ocurre la reacción, porque hay reacciones que son demasiado espontáneas. Obviamente esta es una variable extensiva y función de estado, porque va a depender de lo inicial y lo final. Entonces, la energía libre de Gibbs relaciona la entalpía, la entropía y la temperatura en la que la reacción se lleva a cabo. Relaciona lo que ya vimos del calor, ¿cierto? Del desorden y la temperatura. ¿Por qué? Sobre todo porque a distintas temperaturas es distinta la energía. La temperatura a 100 grados Celsius no es la misma, perdón, la energía a 100 grados Celsius no va a ser la misma que a 80. Y esta es la fórmula de la energía libre de Gibbs. Tienes que saber que la energía libre de Gibbs va a ser igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Y esto es lo que a nosotros nos interesa de la energía libre de Gibbs. Que si esa ecuación que yo ya mencioné, ¿cierto? Que la energía libre de Gibbs igual a la entalpía por menos la temperatura por la entropía, significa que tenemos tres opciones: mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Si nos da que la energía es menor a 0, o sea, es negativa, la reacción es espontánea. Ocurre prácticamente en el momento. Si la energía libre de Gibbs es mayor a 0, significa que la reacción no es espontánea, pero inversa sí es espontánea. Aquí entra la ley de Hess. Es decir, si la reacción no es espontánea, puede que sea la reacción final la que no sea espontánea, pero si esa reacción que no es espontánea se encuentra dentro de otra reacción que está dentro de la fórmula final, es decir, que esta reacción fuera la semi-reacción de otra, y esa semi-reacción tuviera yo que invertirla por ley de Hess,
la ley de Hess al invertirla me la hace espontánea. Y si la energía libre de Gibbs es igual a 0, el sistema está en equilibrio, ¿sí? Se encuentra estable. Básicamente lo que quiere decir es que la energía que se está liberando es la misma de la que se está absorbiendo. Como decir, la entalpía y la entropía con la temperatura están haciendo que esta reacción sea lo más estable que sea. Ahora, por lo general, las reacciones químicas son espontáneas. Hay algunas que son no espontáneas, pero al menos las que se trabajan en la gran mayoría de los laboratorios, por temas de seguridad, son estas. Para que se pueda ver el cambio en la reacción. Pero hay muchas que son espontáneas. Ahora, si usted me pregunta, ¿cuál es espontánea? En este momento no me acuerdo. Pero sí, la mayoría de las que ocurre es espontánea. Por ejemplo, la reacción entre el agua y entre el hidrógeno y el oxígeno para formar agua es prácticamente instantánea. ¿Sí, Moncho, que tenéis la mano levantada? Profe, como en el segundo caso, en el primero, si también nos guiáramos con la ley de Gibbs, perdón, la ley de Hess, ¿también cambiaría a ser no espontánea? No sé si me entiendes. Claro, pues los que damos por ley de Hess pasaría a ser no espontánea, pero prácticamente va a ser espontánea siempre. Pero por ley de Hess sí cambiaría a no espontánea. Ya, gracias. De nada. Entonces, aquí tenemos como un resumen de qué es lo que pasa en las reacciones químicas cuando tenemos estos tres. Tenemos aquí entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Entonces, entalpía, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la entalpía es negativa? La entropía es positiva, pero la energía libre de Gibbs es negativa. La reacción es espontánea. Si la entalpía es positiva, la entropía es negativa y la energía libre de Gibbs positiva, la reacción no es espontánea. Si las tres son positivas, es decir, la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs, la reacción no es espontánea, pero sí va a ser espontánea a altas temperaturas. A altas temperaturas estamos hablando más de 100 grados. Ahí esa reacción va a ser espontánea, pero de acciones con temperatura y presión constante no lo son. Recuerden que presión constante es la temperatura, perdón, temperatura constante es temperatura ambiente, por lo general 25, entre 25 y 28 grados. Y la entalpía cuando es negativa, la entropía cuando es positiva, perdón, negativa, y la energía libre de Gibbs positiva, tampoco es espontánea, pero esta es espontánea a bajas temperaturas, pues estoy hablando que son bajísimas temperaturas, o sea, en un termómetro estamos hablando de -1, -2, y así vamos bajando en temperatura. O sea, si tenemos las tres positivas, la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs, la reacción no es espontánea, y lo va a hacer, pero si trabajamos a temperaturas demasiado altas. Por el otro lado, si tenemos la entalpía y la entropía negativa, pero la energía es alta, la reacción tampoco va a ser espontánea, pero a temperaturas muy bajas, la reacción va a ser espontánea. Pero como son temperaturas que son más que nada como específicas para ciertas reacciones, no se tienden a ver tanto en la naturaleza. ¿Qué tiende a ocurrir? Que sean espontánea y no espontánea. ¿Estamos claros con eso? ¿O no me expliqué del todo bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, para terminar, porque ya estamos dando casi a la hora, yo les voy a dar aquí unas definiciones extra, que es lo mismo que hemos visto hoy: energía interna, entalpía, entropía,
y energía libre de Gibbs, para que puedan complementar la información que ustedes tienen, ¿cierto? Que está, ¿cierto? El tipo de estado que es, función de estado, el símbolo, y la entropía, ¿cierto? El grado de desorden, la entalpía, la cantidad máxima de energía térmica, la energía libre de Gibbs, ¿cierto? Para realizar un trabajo mecánico, ¿cierto? La energía para cesar el trabajo mecánico, la energía técnica, la energía total del sistema, que comprende la energía cinética potencial de todas sus partículas, todo eso. Y a su vez, yo les tengo aquí esto, que puede que lo ocupen para cinética, que tiene que ver con las órdenes, la ley de velocidad, la ecuación, concentración, tiempo y la vía media, porque a veces, ¿qué sucede? Que lo que sucede en termodinámica afecta a la cinética. Entonces tiene que tenerlo esto a mano. Y se los doy va a estar aquí en el PPT en caso de que no lo tengan o se les perdió, o cosas así, o va a estar al PPT y ustedes van a recurrir a él, que vamos a tener el PPT en el Classroom ahí para que ustedes lo puedan después descargar y anotar más cosas. Y esa sería la clase del día de hoy, así que tenemos un tiempito aquí para hacer dudas y que tengan sus dudas. O si no tienen más dudas, podemos dar por finalizada la clase. ¿Tienen algunas dudas de lo que hablamos? ¿No? O un concepto que quizás todavía esté medio confuso y lo podemos explicar de nuevo. Pasa. Pero que me alegro que haya quedado todo claro. No, sí, que ya muy bien, me alegro. Bueno, que esta parte igual es media, solo de alguna forma compleja de entender y confusa, entonces obviamente puede que hayan quedado de esa forma. Bueno, entonces si es así, podemos dar por finalizada la clase. Recuerden escribir en el mail cualquiera de las dudas que hayan quedado cuando estén haciendo la guía de ejercicio o revisando la clase, si algún concepto todavía les queda con duda o las dudas con el ejercicio, y a nosotros apenas vamos a responder, pues ustedes van a poder ver la clase y el PPT va a quedar en sus manos. Así que esa sería la clase del día de hoy. Dejo de grabar.